Bueno, uno, dos. Hoy toca estudiar Génesis 2, ya vamos a empezar el capítulo 2, después de como 6 semanas de estar en el capítulo 1, que parecía interminable. Pero no se preocupen, el 2 ya va a estar más rápido. Entonces vamos a ver hoy los versículos del 1 al 3 y vamos empezando con esta racha ganadora para acabarlo. Pues yo creo que lo andamos acabando de aquí a que me case Génesis, ¿no? Mañana. Mañana. Entonces, haciendo como un repaso así cortito nada más de lo que vimos en Génesis 1. Génesis 1 es básicamente, te narra la historia de la creación o la obra de la creación en una vista macroscópica, o sea, no entra mucho detalle, no entra mucho en esto y aquello, sino que nada más te da así como un indicio de primer día pasó esto, segundo día pasó esto, tercer día pasó esto, cuarto día pasó esto. Y no hace mucha pausa en decir especificaciones, ¿sí? O descripciones así a detalle, porque no es el punto relevante en Génesis 1. En Génesis 1 lo relevante de entender ahí es que la obra de creación fue hecha por Dios y establecer a Dios como personaje principal, como creador de la tierra y todo lo que hay en ella. Eso está incluido nosotros, los cielos, las estrellas, el universo completo y la tierra en sí misma, las aguas, todo. Y también ir poco a poco revelando el carácter de Dios como la persona que es, como el cómo hace la obra. ¿Sí? Cuando conectas esto con lo que hemos estudiado de Trinidad, específicamente con la parte de cómo Dios obra, las tres personas obran en la misma obra, puedes entender que esta parte de la obra es algo que aplica para todas las obras. ¿Sí? Entonces, en la obra de creación, lo que se refleja es, así es como Dios hace las cosas. Por ejemplo, esto que vimos de Dios usa separaciones o distinciones para hacer su obra, también es algo que vemos con nosotros hoy en día. ¿Sí? Por eso dice que nos aparta, nos hace santos, nos hace distintos del resto. ¿Sí? Entonces es algo que aplica. Entonces, llevando como esa misma línea, Génesis 2 y 3 y 4 y así, va a seguir con esa misma línea de pensamiento. ¿Sí? Entonces, primero leemos y luego ya empezamos a estudiar. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, el séptimo día de la creación es un día que está como separado o hay como cierto detalle o cierto enfoque especial que se le da al día séptimo en comparación con los otros 6 días. Algo que vas a notar es que la descripción del séptimo día no incluye la palabra de creación que hemos dicho. Si te regresas a Génesis 1, tú puedes encontrar: y Dios dijo, sea la luz. Y Dios dijo, sepárese. Y Dios dijo, haya. ¿Sí? O sea, siempre hay y Dios dijo, y Dios dijo. Y en el séptimo día no está. Otra cosa que vas a encontrar, o más bien que no vas a encontrar, es una descripción de tiempo como tarde o mañana. ¿Sí? No hay algo que diga, y fue la tarde y la mañana del séptimo día, como lo viene en el resto de los otros 6 días. Y otro, que es así como lo más específico, es que es el único día que está bendecido y santificado por Dios, que es lo que encuentras al final. ¿Sí? Dice: bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Y esto es algo que encuentras solamente en el séptimo día. Entonces, así de entrada, puedes ver como en una vista general que el séptimo día ya es distinto a los otros 6 días de una forma intencional. Estos 3 hechos nos llevan a una interpretación del principio del reposo que es establecido por Dios en este séptimo día. Dentro de esto también vamos a encontrar 2 verdades bíblicas que deberían permear nuestra vida como cristianos. Y me gustaría también así hacer como un poquito de hincapié en la gramática que se usa, porque me pareció muy interesante y finalmente pues está ahí y es para que lo estudiemos, ¿no? O sea, esta línea en la versión más original que puedas encontrar
Está muy curioso porque básicamente está escrito como un poema específicamente el versículo 2. Está escrito como una estructura poética donde son 3 líneas y cada línea tiene exactamente 7 palabras, ¿sí? Como haciendo otra vez este hincapié en séptimo día. Dentro de estas líneas también puedes encontrar que se repiten 3 ideas bastante, empezando primero con día séptimo. Si te vas ahí a leer estos 3 versículos, específicamente el 2 y el 3, vas a encontrar que dice: acabó Dios en el día séptimo, y luego adelantito, y reposó el día séptimo, y luego en el 3, y bendijo Dios al día séptimo. Entonces encuentras mucho esta parte de decir, ok, hay algo aquí en el séptimo día que está queriendo como atraer la atención a eso. Sí, o sea, hay una intención especial con este séptimo día. Entonces hay algo a lo que tenemos que prestar más atención específicamente en este séptimo día. Lo segundo es que vas a encontrar esta expresión de la obra que había hecho. En otras versiones, unas versiones más directas, le dirías algo más cercano a el trabajo que Dios había hecho. Y hablando de la creación como tal. Y esta idea la encuentras 2 veces, otra vez en este transcurso de 2 versículos. Y lo que está queriendo hacer el autor al escribir esto es como hacer este hincapié en decir, la obra de creación es de Dios. O sea, Dios es el autor de la creación, Dios es el creador, como reforzando la idea de todo el capítulo 1 de Génesis. Capítulo 1 de Génesis te dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces básicamente concluye con esto, cierra esta parte de creación con esto, la obra que había hecho. O sea, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces por eso repite tanto esta parte de decir la obra que Él hizo. La obra de creación es obra de Dios completamente. La misma obra, como lo vemos en el versículo 1, era una obra perfecta o ya completada. Si te das cuenta, ahí arribita en el versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esa palabra de ejército la puedes cambiar por huestes. Y otra vez la traducción más cercana es refiriéndose a todo lo que habita. ¿Sí? Todo lo que habita en. ¿Sí? Y esto hace referencia no solamente a seres vivos, sino ahora sí que todo lo que hay en la creación. Todo. ¿Sí? Otra vez universo, estrellas, cielo, aire, animales, personas, plantas, tierra, todo. Y lo que está queriendo explicar es que no había nada más que faltara de crear. Todo lo que Dios había dispuesto a crear ya había sido creado. O sea, la obra de creación finalizó cuando Dios terminó de crear todo lo que Dios había dispuesto a crear. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está completa, ya es una creación perfecta. No fue que faltó algo, no fue que Dios dijo, ay, bueno, así lo voy a dejar porque pues ya es mucho. Ya si le pongo más, no va a ser aesthetic. ¿Sí? No, es simplemente todo lo que me dispuse a crear, todo lo que yo dije, voy a crear esto, ya fue creado. O sea, esto ya está completo, no hace falta nada más. Esto a nosotros nos enseña que Dios comienza y perfecciona sus obras. Toma como ejemplo la obra de creación. Tú ves que Dios comenzó a crearla, comenzó ya con un propósito porque ya sabía qué es lo que iba a crear y cómo lo iba a crear. No había como una ahí, ay, deja improviso y a y le iba a poner 2, se me acaban, déjale pongo 3. O, híjole, voy a tener que moverle aquí poquito porque no está funcionando. No. Desde un principio Dios ya sabía qué es lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Y la obra fue hecha de principio hasta fin de una forma perfecta, hasta que la obra en sí fuera completa. ¿Sí? Llegó a su finalización, o sea, ya no hay nada más que se requiera. Y esta misma parte de su carácter es algo que refleja en el transcurso de cualquier otra obra que podamos leer tú y yo en la Biblia e incluso vivir pues, en nuestras vidas. Algo que puedes relacionar con esto es, está como esta idea de decir, puedes conocer mucho de una persona si entras a su cuarto. Entonces, cómo lo tiene tirado, lo tiene súper recogido, lo tiene vacío, lo tiene todo ahí
lleno de cosas, tiende la cama, no tiende la cama, tiene mucha luz, tiene poquita luz, la persiana la tiene abierta, la tiene cerrada. ¿Sí? Puedes ahora sí que conocer mucho a una persona simplemente por ver cómo tiene su cuarto. Si tomamos esto y ahora lo ponemos con el creador del mundo y vemos cómo se comporta en un trabajo que está haciendo, en la obra de creación, podemos entender también que Dios es alguien pues que hace las cosas de forma muy meticulosa. Es alguien que se dispone a hacer algo y lo hace de una forma que es perfecta, con un propósito ya definido. ¿Sí? No es algo como que esté improvisando, que esté diciendo, esto, y esto, aquello. No, es algo que Él ya tiene planeado desde un principio. ¿Sí? La obra de Dios, que Dios comienza, Él también la perfecciona. Y esto para ti, para mí, es algo que vemos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice que aquel que nos justificará, nos glorificará. ¿Sí? Toda la obra la comienza Dios, la termina Dios, hasta que sea perfecta. ¿Sí? Y una tercera cosa es, en esta misma estructura gramática podemos ver que dice, o que la idea que está como queriendo reflejar más bien es que la compleción de la obra resulta en descanso, o en otras versiones dice reposo. ¿Sí? Repito así nada más como para que me sigas el hilo. En la gramática, en la estructura gramática, vemos que hace primero hincapié en lo del séptimo día. Encuentras en cada línea séptimo día, día séptimo, séptimo día. Segundo, esa parte de la obra que Dios había hecho. Sí, la encuentras también bastante. Y tercero, encuentras que la compleción del trabajo o de la obra de Dios, o sea, cuando dice, y así fueron completados, o sea, fueron acabados los cielos y la tierra, esto resulta en descanso. Si te vas al versículo 3 dice, el versículo 2, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y esto resulta en y reposó. Entonces el día séptimo fue un día en el que Dios ya no tenía nada más que crear, ya había terminado de crear. Sin embargo, ahora sí que implementa un día extra, vamos a decirle, para descansar. Algo sí que sí me gustaría también como explicar es que la palabra descanso en este contexto se entiende mejor cuando la definimos o la entendemos como cesó, ¿sí? Cesó de crear. ¿Por qué? Nada más porque luego descanso puede significar así como que ya acabé, déjame, estuvo pesadote. Y no, esa no es la idea que estamos queriendo encontrar. Si el descanso que aquí se refiere no es un descanso de ya me cansé de estar jalando, voy y me acuesto un rato, déjame echar una siesta de 20 minutos que acaban siendo 6 horas. No, esta parte de descanso simplemente cesó de crear. En el día séptimo Dios cesó su obra de creación porque ya había sido completado. Esto nos lleva ahora sí al ejemplo de Dios al hombre. Como se estableció en Génesis 1, el hombre continúa imitando el ejemplo de Dios. Primeramente, establece que el hombre iba a ejercer dominio sobre la creación. Ahora, el ejemplo que debe imitar es el de trabajo, descanso. Entonces, me voy a llevar así como tratando de llevarme en línea, pero está como medio revuelto. Y me gustaría empezar primero que nada conectando esto de reposo, descanso con lo que viene siendo el Antiguo Testamento, por así decirlo. La palabra de reposo o la palabra de descanso, si estudiaste un poquito ahí te habrás dado cuenta que la palabra que se usa es Sabbath, y seguramente esa palabra te suena pues, conocida a cierto grado. Y básicamente en la ley judía el Sabbath era el día que ellos utilizaban para descansar, donde no tenías que hacer nada. O sea, no podías trabajar, no podías hacer ningún tipo de asunto, pues, ¿qué te digo?, oficial, porque ese día estaba apartado, según la ley, para descansar. Y esto lo puedes encontrar en la ley de Moisés. Oh my God. Pero esto para ti y para mí también es importante, porque entendemos que la ley ya no es algo que aplique del todo a nosotros. Sin embargo, este principio,
de descanso, de trabajo de descanso, es algo que vemos que está implementado desde Génesis. Entonces el hecho de que esté implementado en Génesis solamente es de ahí lo agarran para llevarlo al Antiguo Testamento. Para ti, para mí, la ley a lo mejor no aplica. Sin embargo, como es un principio que está establecido en Génesis, sigue siendo algo que tú y yo debemos de buscar practicar, honrar, respetar. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a que cada 7 días debemos dejar de trabajar y ya no voy a hacer nada hoy porque hoy es el día del Señor. Descanso. Oh my God, me voy a morir de calor. Más bien me refiero a que este principio debe ser aplicado en nuestras vidas. Primeramente se establece que el hombre ejerce dominio sobre la creación. Estamos hablando del ejemplo de Dios al hombre. Entonces primero se establece este ejemplo de que Dios da el ejemplo de ejercer dominio y establece al hombre como vicerregente sobre la creación. Entonces de la forma que Dios ejerce dominio, el hombre ejerce dominio. Este mismo principio continúa en el transcurso de Génesis. Ahora, en este ejemplo, Dios dice, voy a trabajar, termino mi trabajo, descanso. ¿Cómo es que esto aplica para ti y para mí? El descanso no está hablando de fatiga, estamos hablando de finalizar la obra. Y no quiere decir tampoco que Dios cuando finaliza la obra cesa completamente, de que se para y ya no hace nada. Entendemos que Dios es el que provee de vida a todas las cosas y sin Él nada de lo que estuviera vivo estaría vivo. Su providencia es lo que mantiene la vida en la tierra. Al hablar de descansar nos estamos refiriendo a que el trabajo fue completo y ahora solo procedía la parte de administrar, ¿sí? O administración. Un ejemplo que ponían, un predicador que escuchaba era como por decir el presidente. Sí, el presidente llega, le construyen su casa y todas las cosas y le dicen, mira, estos son los asuntos que tienes que tratar, estas son tus responsabilidades y así. Y ya finalmente termina su jornada mañanera de trabajo donde le dan informes y todo y ya por fin puede descansar. Pero resulta que el descanso no es como tal un descanso de me voy a sentar y no voy a hacer nada, sino que llega, se sienta en su silla presidencial y en su mesa presidencial y empieza a administrar sus responsabilidades, empieza a organizar, empieza a anotar, empieza a decir, ok, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, falta hacer esto, hay que hacer aquello, hay que tomar cuidado de esto. Y este es más como una idea más exacta de lo que hace Dios cuando descansa. Cesa su trabajo de creación, porque ya lo terminó, pero ahora sigue con su trabajo de providencia. Sigue manteniendo la vida en la tierra, pues, de principio a fin. Entender también esta administración, que se ve reflejada como la autoridad ejercida sobre Dios en la tierra, nos lleva a entender que Dios es soberano sobre todas las cosas en todo el tiempo. En otras palabras, la administración o el descanso de Dios es Dios siendo soberano sobre toda su creación. Este es el descanso de Dios. Esta idea es complementada también con el guiño al versículo, pues del versículo 1 al 3 de la porción en sí, que omite una descripción de tiempo. Si no dice mañana, el primer día o tarde, no dice comenzó, no dice finalizó. ¿Por qué? Porque lo que está queriendo decirte es que este descanso es un descanso eterno. O sea que esta soberanía o esta providencia es una soberanía eterna. ¿Sí? Entonces, punto aquí, Dios es soberano sobre toda la creación eternamente. Ese es como el punto clave que está queriendo reflejar aquí en una perspectiva teológica. Para nosotros, esto específicamente resulta en una fuente de esperanza y de paz. Si me pueden ayudar a buscar Mateo 10:31. ¿Qué dijiste? El concepto que le dijo. Dios es soberano sobre toda la creación eternamente. Si tienes Mateo, lo puedes leer, por favor. Yo. Así que no teman, ustedes valen más que
contexto de Mateo está hablando otra vez de la providencia y la soberanía de Dios. En esa porción específicamente está diciendo que Dios es el que da sustento a los pajaritos, así como nada más dándote un ejemplo. Y entonces dice, si Dios sostiene a los pajaritos, ¿cuánto más va a tener cuidado de ti, que eres su iglesia? Y está haciendo una referencia directa a esta parte de Dios es soberano sobre toda la creación y tiene cuidado de nosotros en todos los aspectos. Entonces, punto clave aquí también, reconocer la soberanía de Dios debe ser algo que te dé paz. Reconocer que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas y que Él está encima de todas las cosas debe producir en ti paz y esperanza. ¿Cómo? En decir, tal vez esto que está pasando está fuera de mi control, pero no fuera del control de Dios. Entonces yo voy a depender no de esto que está pasando, ni del resultado. Yo voy a depender de Dios. Y yo sé que la voluntad de Dios es buena, yo sé que lo que Dios dispone a hacer es algo bueno para mí, para mi vida, para los que me rodean, y puedo descansar en eso. Puedo tener paz en eso, puedo poner mi esperanza en eso. Entonces por eso esto es algo que debe producirnos a ti y a mí paz. Trayendo también el descanso ejemplificado por Dios al hombre a una aplicación ya un poco más práctica, si lo quieres ver así, puedes encontrar dos puntos centrales. El primero, que es así como lo más práctico, por así decirlo. Calvino definía el descanso como el hombre siendo despojado de todos otros asuntos para que pueda disponer más fácilmente su mente al Creador. El séptimo día es un descanso sagrado que aparta a los hombres de los impedimentos del mundo para dedicarlos eternamente a Dios. El principio que vemos en Génesis, esta parte del trabajo, descanso, y luego que vemos que se tradujo en la ley judía como el séptimo día no hago nada, no es nada más como no hago nada porque Dios no hace nada, no, es algo que tenía un propósito. Había una cita de un escritor judío, que no encontré quién lo escribió, no pude encontrar quién lo escribió, pero básicamente decía que en el día séptimo todo el pueblo se disponía a dejar todos sus asuntos para poder dedicarse a la glorificación y deleite de la creación de Dios más completamente, más satisfactoriamente, más mejor. Y es básicamente está explicando esta idea. El séptimo día o el día de descanso no es para yo dejar de trabajar. El descanso no es para que mi cuerpo descanse. Ese no es lo que está siendo enseñado aquí. Acaba de aclarar, sí, hay que tomar descansos, hay que cuidar de nosotros, pero lo que aquí te está enseñando es que en la ley judía específicamente, la tradición era dedicar un día a Dios, a su creación, al deleite de Él, a la adoración de Él. Y eso era lo que se hacía en el Sabbat, ¿sí? En el día de descanso. Para ti y para mí, aunque no somos judíos ni nos vemos regidos por la ley, sigue siendo algo que aplica. ¿Por qué aplica? Porque lo estamos sacando no de la ley, sino de Génesis. Es un principio de la creación. ¿Sí? El día de descanso, el decir, Dios apartó un día para descansar, para ahora sí que decir, esta es mi creación, ¿sí? La voy a administrar, la voy a cuidar, la voy a sustentar. Tú y yo debemos de disfrutar de eso. ¿Sí? En el catecismo vemos que la razón por la que fuimos creados es para glorificar y deleitarnos en Dios. Debemos apartar un día para poder cumplir esto de una forma más plena. ¿Por qué? Porque en nuestro día a día, claro, hay que apartar nuestro tiempo, hay que hacer nuestro devocional, hay que tener nuestros tiempos de oración, pero finalmente hay que también aprender voy a dejar todo lo que me está distrayendo, todo lo que me está quitando atención para poder dedicarme completamente al Creador, a glorificarlo a Él, a disfrutar de su creación, a disfrutar de la iglesia. Porque también fuimos llamados a esto.
Entonces Dios aparta este día extra en la creación para descansar. Nosotros somos llamados de la misma forma a apartar un día para dedicar a la adoración y deleite del Creador y de todo lo que hay. Dentro de esto hay 3 áreas donde podemos mantener el Sabbat, ¿sí?, en nuestras vidas. Lo primero, y es como la más práctica, más importante, que sí es algo que debemos de cuidar, es la adoración corporativa. Y aquí estamos hablando de reunión de iglesia. Literalmente lo que hacemos cada domingo de reunirnos como iglesia es dedicar ese día para disfrutar, deleitarnos y glorificar a Dios. Sería muy difícil, aunque sería algo bueno, pero sería muy difícil decir, vamos a estar en la iglesia todo el día, de mañana a noche. Que de hecho en las liturgias, la liturgia irlandesa, está muy interesante porque dicen que ahí literalmente eso hacen. Desde mañana pues llegan, es el culto, su liturgia normal de iglesia, de alabanzas, predicación, palabra, ofrendas, cena del Señor, bla, bla, bla. Y luego resulta que sacan unas mesas así grandotas. ¡Pah! Ponen la mesa así hasta allá. Se sientan todos a comer. Acaban todos de comer, se quedan ahí todos. Porque eso es la liturgia y eso es lo que están haciendo. Finalmente lo que ellos están buscando es desligarse de lo que hay en el mundo que lo está distrayendo, que está consumiendo su tiempo, su atención, para dedicarse completamente a Dios. ¿Cómo te dedicas completamente a Dios? A través de su iglesia. Dios ha provisto la iglesia para poder honrarlo a Él. Este principio es algo que tú y yo también estamos haciendo y es algo que debemos de cuidar. Por eso hacemos tanto hincapié en esta parte de no faltes a la iglesia. Y no es por decir, es que somos bien relis y si faltas te vas a morir, o no. Si no vienes a la iglesia esta semana no tienes la salvación puesta. Y aguas, porque luego si te mueres y no viniste esta semana, a ver cómo te va. No, ese no es el punto. El punto aquí es, hay un cuidado, hay un propósito, ¿sí? También nosotros necesitamos esta parte de refrescarnos, de ahora sí que es un descanso espiritual para nosotros poder decir, voy a desligarme de todo esto que me está preocupando, que me está pesando en esta vida, en esta tierra, para poder deleitarme completamente en Dios, en su palabra, en su iglesia. Entonces esto es algo importante y es lo más práctico para mí, para ti y para mí, que podemos ver aquí. Lo segundo es tomarlo como un refrigerio para nuestra fe. Hablamos de perseverar, hablamos de esforzarnos y hablamos de resguardarnos. Cada uno como individuo, sí, pero también cada uno como parte del cuerpo. En Isaías 58:13, si me ayudan a leerlo, Isaías expresa esta idea de una forma un poco más clara. Y básicamente lo que te dice es, despreocúpate de ti mismo, o más bien, no te ocupes en ti mismo, ocúpate en los demás, ocúpate en quienes te rodean. Para ti, para mí, eso significa la iglesia. Si lo tienes, lo puedes leer. Dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces ahora sí, diciendo así como honrarlo sin buscar lo tuyo, no buscando tu satisfacción, no buscando tus caminos. Y te está hablando de esta parte que finalmente pues es un día dedicado completamente a Dios, ¿sí? A su adoración, que para nosotros es un deleite. Entonces así como que gane, ¿no? Y por último, es una forma de dar testimonio del reposo por venir, que esto nos lleva a la segunda área o el segundo punto central del descanso, que es el descanso espiritual. Nuevamente cito Calvino, dice: el descanso espiritual es la mortificación de la carne, de tal manera que los hijos de Dios no viven para ellos mismos,
ni satisfagan sus propias inclinaciones. El descanso trae consigo una enseñanza teológica que es de gran valor para nosotros. A través del día del descanso, la palabra nos habla del descanso eterno que está por venir. La Biblia vincula la entrada del pueblo israelita, si lees la historia del pueblo israelita, cuando Dios les dice que van a entrar a la tierra prometida, dice que van a entrar a su reposo. Y esta parte para nosotros, tomándolo como paralelismo, como una analogía, habla de la salvación que tenemos en Cristo y la promesa de glorificación que está por venir. Entonces, para nosotros, entrar en el descanso de Dios, de esta parte de decir, voy a ser despojado de esto que me está impidiendo o que me está oprimiendo, atormentando, que es mi naturaleza carnal, el pecado y todo esto, para poder finalmente descansar de una forma eterna. Cuando nos reunimos, cuando estamos en comunión, también estamos dando testimonio unos a otros de este hecho que está por venir. ¿Sí? Que hemos leído y hemos estudiado que es un hecho, pero sin embargo también sabemos que aún no pasa. O sea, es un hecho que todavía no vivimos. ¿Sí? Entonces, te lo repito, lo primero es adoración corporativa, lo segundo es testimonio del reposo por venir, lo segundo es tomarlo como refrigerio para nuestra fe, y lo tercero es testimonio del reposo por venir. ¿Sí? Entonces, esta porción de Génesis, básicamente lo que te está enseñando es que Dios establece este ejemplo de descanso, y a través de este ejemplo de descanso tú y yo podemos aprender, primero que nada, que Dios es soberano sobre toda la creación. Segundo que nada, que nos muestra y nos refleja la verdad de un descanso eterno que está por venir. Y tercero, que tú y yo debemos dedicar un día específico a deleitarnos en el Creador, ¿sí? Deleitarnos en su creación, ¿sí? Porque es algo que es bueno y es importante para nosotros.